Aquí comienza Buenos Días América, un programa de culturas, libros, poesía y arte. Desde el río hasta la montaña, desde la montaña hasta el mar, por el 107.7 de la frecuencia modulada. 7 Norte Radio, aún tenemos radio. Hoy día estamos grabando, hoy día es 9 de mayo, 9 de mayo. Y estamos grabando acá en el espacio donde Gustavo ¿cómo se llama? Se inspira para escribir, pero además él se inspira mucho en el territorio. Que eso es lo bonito. Hace poco tuvimos una conversación con Gustavo previo a este encuentro, donde le dije yo preguntarle primero para ver si no me iba a mandar al carajo, ¿cierto? Para ver si lo podíamos grabar y todo. Y él no se cree mucho el cuento de lo que ha enseñado, de lo que ha dejado a los que fuimos estudiantes de él en el ERCI, cuando estudiábamos arquitectura, ¿cierto? En los ramos que él había hecho, que era la cátedra de suelo americano, ocupación de suelo. Claro. Suelo americano, y un taller muy bonito que él hizo que yo no lo alcancé a hacer, que se llama El hombre y la madera, y que es un bello taller, ¿ya? Y nada, bueno, recordar que don Gustavo Boldrini Pardo nació en 1951, siempre decían las fechas, esto no sé por qué, en Kemchi, sí, ¿cierto? Territorio de don Francisco Coloane. Parece que arroja buena madera esa zona. Sí, además él es pariente mío. Ah. Sí, mi bisabuelo casó con una señora Vera. Ya. Y esa señora Vera era prima de la que se casó con mi bisabuelo. ¿Ya? Yeah. Él se llamó Lorenzo Boldrini Vera. Y por ese lado, bien atrás, somos parientes. Claro. Yeah. Mira, entonces viene de una parte ahí el hecho de... Bueno, no sé, pues no hay una afiliación biológica casi, es media política. Pero el encanto por la crónica, por el mostrarnos el territorio como... Bueno, no sé, yo no lo afiliaría tanto, será una coincidencia. Pero es una coincidencia que a nosotros cuando éramos niños nos llenaba de orgullo, ¿no? Yeah. Cuando Coloane venía y alguna vez fue a Quillota, donde yo viví, era una alborotura, todos muy contentos, claro, porque además todos desde muy niños leímos, y ya habíamos leído, creo, a los 8 o 9 años, ya habíamos leído a Coloane, que lo habían comprado especialmente a nosotros, como para que leyéramos al tío. Ah, bueno. Sí. Bueno, eso es lo interesante con Boldrini, porque uno podría hablar, nosotros veníamos a hablar del libro de Raín, ¿cierto? Pero hay tantas historias entre medio, antes de llegar a Raín, que a mí también me gustaría destacar. Suponte, me tocó a mí hacer un taller con Gustavo, que fue el taller del Chasqui. Que tú estuviste ahí, eres como el alma de ese taller que se hizo. Claro, yo lo inventé ese taller. Sí, y era hacer un recorrido llevando un mensaje del Chasqui. No me acuerdo del pueblo donde partíamos, de un lugar donde partíamos. Sí, partimos de un lugar que se llama Boco. Boco, exacto. Que es aledaño sí. a Quillota, ¿ya? Y llegamos a la desembocadura de la Concagua. Casi, claro. Sí. Y bueno, y ahí estábamos retomando un camino muy antiguo porque
realmente por ahí había corrido el chasqui, ¿ya? Claro. Esos son reminiscencias del camino del Inca principal, son ramales, ¿ya? Y estábamos al pie de un cerro que se llama Mauco, Exacto. ¿ya? Y que es una fortaleza inca, aunque se discute si era fortaleza o no, por cuanto no había mucho que defender ahí. Pero sí, en el curso nuestro, ese fue el remate de un curso. Nosotros postulamos en ese taller de que el Mauco no era una fortaleza, sino que era un lugar para ir a oler el territorio. Porque ya habíamos estado ahí y siempre desde el Mauco olíamos el mar, pero con una intensidad tremenda, y de repente olíamos olor a orégano porque una corriente de aire había llevado el olor de una siembra a ese cerro. Y pensábamos, ¿por qué no iba a haber un cerro que era para ir a oler? ¿Ya? Y no solamente era defensivo. Eso eran esos cursos, no eran como unos juegos de grande, ¿ya? Nacían desde alguna observación que de repente era divertida y lo hacíamos materia de taller, ¿ya? Quizás eso era lo bonito que tenían, y por eso eran tan americanos, porque no tenían una vertiente occidental, europea. Nacían del lugar, nacían de la tierra de donde estábamos, ¿ya? Eso. Era muy bonito porque yo después con el tiempo fui aprendiendo muchas cosas y como tomando razón de qué es lo que estaba pasando, qué es lo que pasaba en porque esta escuela de arquitectura hay que recordar que tenía raíces muy profundas en el territorio. Entonces, poco a poco yo fui entendiendo qué es lo que se hablaba. No, al principio no cachaba una, pero era cómo reconocer el territorio en el cual estábamos pisando. Y lo que me pareció muy interesante era que muchos arquitectos, cuando una vez que se reciben o se titulan, ¿cierto?, hacen un gran viaje que se les llama a ellos. Y muchos van a Europa, a conocer Europa, la arquitectura y todo. Pero acá Boldrini hacía este taller y hacíamos los pequeños viajes. Y eran en esos pequeños viajes donde reconocíamos el territorio. Me tocó hacer el de Portezuelo de los Cristales, ¿cierto? Donde buscábamos algo que no sabíamos, pero que estábamos ahí. Y al final era como reconocer el territorio. Me tocó hacer el cuadrito de los Miranda, que se nos reímos mucho, ¿cierto? Porque fue una anécdota muy buena, porque cuando un día estábamos tomando té abajo después de un descanso, Gustavo se acerca y me dice: ¿encontraron alguna cuestión? Porque esto a mí me lo habían dicho, pero yo no sé si y caminamos nosotros desde los Miranda hasta Doñú buscando los famosos cuadritos. Pero aprendimos a reconocer el territorio de una u otra forma. Y sobre todo a observar. Claro. Ya, claro, y a buscar. Que la palabra buscarse es muy manoseada, pero buscar con nota o denota o propone un compromiso muy grande. La búsqueda es una cuestión tremenda. Sí, el observar y el reconocer el territorio. Y ahí, por ejemplo, pude encontrar la placilla. Claro. En ese sector. Pero van pasando. Bueno, las placillas eran un poco como los cuadritos. Claro. Ya, como que ya no existían. Claro. Ya existían de repente unas plantas derruidas, ya, unos muretes que uno no sabía, no los entendía estando en el plano de un campo. Quedan muchos todavía por la zona de Aconcagua, no muchos, unos 4 lugares que se llaman placillas. Sí. Y tenían unos usos espaciales muy concretos, ¿ya? La placilla no tiene que ver con una plaza de agrado, de arbolitos, sino que es la construcción de un espacio entre 2 muros altos, ¿ya? En donde la gente acostumbraba a esperar, porque estos muros eran paramentos de una oficina administrativa del campo, y en donde llegaban una vez al mes ahí a que les pagaran, o también a despedirse como del fin de semana para irse a sus casas. Y ahí se tomaba copete. Las placillas eran lugares bien disipados, pero no eran plazas al tipo español. Pareciera que tiene que ver más con una tipología precolombina, no
no son hispanos, ¿no? No son el centro del damero. Bueno, ¿cómo se llama? Me tocó leer muchas cosas de Gustavo, porque es muy distinto a conocerlo desde de profesor, de conversar amigablemente, ¿cierto? A ver la parte de sus reportajes que le han hecho y todo. Y hay una persona Francisca Olivares, que te hizo un reportaje, cuando precisamente estaba escribiendo, salió lo de los chuchetas. Francisca Olivares, sí. 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 Y ella te llama como la pasión por el territorio. Destaqué una parte de ese reportaje, ¿cierto? O Vida Urrázaga, que te pone como el cronista de los territorios. Claro. Siempre te relacionan ahí al territorio desde ese sector. Pero para mí tengo así como Boldrini en estas, ¿cómo se llama? Traté de enumerarlo, o no enumerarlo, a enunciarlo así como Boldrini para mí es igual a suelo americano, hombre y la madera, la lealtad con el territorio, un maestro, un compañero, un mentor, un viajante o un viviente de la ciudad. ¿Podría ser un viviente de la ciudad también o no, Boldrini? Sí, podría ser porque por mi modo de ser, ¿no? Sí. Me relaciono poco con la ciudad. De verdad, casi este es un lugar de ermitaños, un poco así, ¿ya? No tengo onda con la tecnología. Es decir, claro, cuento muy poco en términos de lo que sería un habitante, ¿ya? Claro. A mí un habitante me parece alguien con más, no con más derechos, sino que con más entregado con una habilidad de ser urbano, ¿ya? A mí eso me ha costado mucho por cuanto yo tengo ancestros campesinos, vecindad en el campo toda la vida, y fui alguien que arrancó de la ciudad cada vez que pudo, ¿ya? Y por eso me la pasé viajando a los pueblitos y a las montañas y buscando lugares como, entre comillas, vírgenes, ¿ya? Entonces, en ese sentido sí podría ser un viviente, ¿ya? Bueno, para los que no entienden, un viviente en el libro Raín está muy bien explicado, porque son las personas que habitan un lugar, pero que no se sabe ciertamente quiénes son esas personas, pero tú sabes que están ahí. Y en parte de este libro, como en la primera parte, hay ciertos vivientes que Boldrini pone en su libro, y que son los que habitan cerca de la isla San Pedro, ¿cierto? Claro. No, pero yo te digo más, o sea, yo de 3 vivientes tengo fotografías, ¿no? Los vivientes concretos de ahí existieron, sí. Don Jaco González, sí. Miranda, don José Velázquez y Raín. ¿Ya? Esos son 4 vivientes que habían en ese Finisterrae de Chiloé. El fiordo de Huandad está en el extremo sur de Chiloé, a unas 4 o 5 horas de Quellón, ¿ya? Y es el último lugar habitado, pero es habitado por estos seres, ¿ya? Que viven solos. ¿Y el hombre de los palos también vive? ¿Es de esa zona? Es que en Chiloé está mezclada el tema del mito con la vida real, como si fueran un solo plano. Y tú hablas con estos vivientes y el hombre de los palos es de Aysén, ese, ¿no? El hombre de los palos es una mezcla del narrador y del autor. Claro. Que se mete como uno más de ahí. Pero ¿ya? podríamos... No, te digo para terminar lo otro. Entonces, esta gente, cuando tú hablas con ellos, te hablan del hombre de los pájaros, ¿ya? Te hablan del hombre del San Pedro, ¿ya? Que nacen de pequeñas anécdotas y con el correr del tiempo se van mitologizando, ¿ya? Y de tanto escucharlo, el resto de los habitantes le van cambiando cosas, le van poniendo otras, le quitan una y aparecen estos seres míticos que al final se confunden todos. Te pareciera que viven como unos 20 vivientes, y en realidad eran 4, y desde ellos nacen los otros, desde su imaginario.
Podríamos encontrar vivientes entonces a todo lo largo del territorio. Sí, pero generalmente son rurales. Son rurales. Claro, es gente que no entra mucho en las estadísticas. Es gente que vive sola. De repente hay vivientes que tienen familia, ¿ya? Y son fácilmente identificables, porque en lo popular se distingue muy bien un viviente, ¿ya? Se distingue muy bien la casa de un viviente, cómo se comporta, ¿ya? Qué compromiso tiene con el entorno, cómo se las arregla para vivir, ¿ya? Lo cual un viviente no es un indigente. Un indigente es como todo lo contrario. Un indigente es alguien que ya perdió toda esperanza y no tiene ninguna intención de estar en la vida, ¿ya? Muchos de ellos, ¿cachai? Sobre todo los que están enfermos. Porque ser indigente por opción es otra cosa. Claro. ¿Ya? Ahí se acercaría más, a lo mejor, a un concepto de viviente. ¿Es el ermitaño? ¿Puede ser el ermitaño también? Es que el ermitaño es una forma de vida, ¿ya? Ya. Claro, el ermitaño, la palabra lo dice, el que habitaba la ermita. Generalmente estuvo asociado o relacionado con hombres que practicaban algún culto, alguna religión en especial. Y él prefería la ermita, ¿no? Que en la literatura europea, esto viene de allá, era una cueva. Ya. Claro. Óyeme, hay una... Bueno, el libro es maravilloso. Yo lo leí, como decía, cuando recién lo tuve, en el 2005, 2006, por ahí. Y ahora al volver a retomar y empezar a leer de nuevo, me empiezo a encontrar de nuevo con muchas cosas. Yo creo que hay que leer un libro como 2 o 3 veces porque uno cada vez va encontrando y encontrando. Claro, tiene tantos elementos cosas que se te van olvidando. Yo destaqué algunas cosas, sí. Por ejemplo, esto que se escribe como en el primer capítulo, dice, y aquí está el mar, que es como la tierra más antigua, que perdura o que flota solo porque alguien rema. La antigüedad perdura en el mar, en este bote, en esta bahía, de la que quizás nunca podamos salir porque no avanzamos aunque se reme. Esto parte cuando tú empezáis a escribir el libro de Raín, y que me pareció maravilloso porque era como esta parte cuando empezáis a remar desde la isla, cuando no los va a buscar el Rigo Cárcamo. El Rigo Cárcamo en su bote, en la lancha, ¿cierto? Y tú tratas de salir de ese lugar y entre la marea alta, la marea baja que tratabais de jugar y la lluvia, y empieza este proceso de reflexiones que tú haces mientras tú crees que vas avanzando, pero que no avanzabas. Y que cuando recién empezaste a cachar de que estabas debajo de una corriente, de un río que venía saliendo del fiordo. Lo que pasaba ahí es que era un mar de revesa. Los mares de revesa son un lugar de él en donde se juntan muchas corrientes. En este caso se juntaban 3 corrientes. Una marea que iba entrando, otra que iba bajando por un fiordo y pugnando por salir por otro cauce. Entonces había un mar así, un mar de revesa, que se va devolviendo, avanza y se devuelve, y tú cuando vas remando no te das cuenta de ese fenómeno, salvo si tenés referencia. Si tú miras a la orilla o miras un cerro de allá o un árbol de allá y ves que el árbol está ahí hace 2 horas, el mismo árbol, ahí te das cuenta que no estáis avanzando. Pero cuando tú estás en pleno mar y estáis remando, no sabís. Se pierde la noción ahí. Claro, porque no tenéis referencia. Oye, Gustavo, y tú me decías que tú conociste a Raín. ¿Tenés fotos de Raín y todo eso? No, de Raín no tengo fotos. ¿No? Yo a Raín, que es el que le da el nombre, es el más importante, lo divisé como 3 o 4 veces. Sí. Y fue increíble, porque de inmediato te das cuenta que estás ahí ante un ser que era muy distinto. La primera vez fue navegando a la altura de una isla que se llama Laitec, cerca del continente, en un lugarcito que se llama Piedras Blancas.
por ahí íbamos navegando y no sé si sería Rigo Cárcamo o Chihuay. No sé quién me llevaba esa vez desde Quellón a Huandat. Pero de repente aparece una vela azul, que es algo muy extraño. Las velas siempre son blancas o blanca beige porque son siempre mugrientas, pero esta era una vela azul y eso causaba pero una visión maravillosa. Y me acuerdo que la Sol va al lado mío. Bueno, hay que decir que esto es bien biográfico, ¿no? No es una invención pura. La Sol va también ahí y dice, y lleva un perrito. Y entonces uno de los eran los Chauquemán, uno de los Chauquemán le dice, no señora, esto que es un corderito. ¿Un corderito? ¿Y por qué? Porque no, es que ese hombre es muy mañoso y cree que si deja el corderito en la casa se lo pueden pasar a robar. Pero nadie más habló. Nadie más habló. Y antes de ese encuentro con la vela azul habían sido tremendamente elocuentes y cariñosos. Y ahí nos dimos cuenta que algo pasaba con Raín. ¿Ya? Con Raín. Había un recelo tremendo hacia él y no se habló más en la navegación y todavía quedaban como 3 horas. Entonces era una cosa desconcertante. Bueno, después con el tiempo tú vas sabiendo todos los problemas que en el territorio habían con Raín. ¿Ya? Es un ser, entre comillas, abominable para ellos, ¿ya? Para esta gente que está inserto en el pensamiento mágico, ¿ya? Y el modo de comportarse de Raín, su misterio humano, producía esa distancia con los tripulantes de la... Y el Raín, cuando tú pudiste enterarte de él, cuando pudiste como saber más cosas de él, siempre se habla de esta forma así como media, como que hablar por debajo de Raín, no decir muchas cosas de Raín. Sí, estos vivientes eran muy cautelosos. Primero porque eran recelosos de Raín. Raín tenía una fama de hombre fiero muy grande. Son recelosos y por lo mismo lo temen. Lo teman por su forma de ser, por haber optado, porque Raín es uno de los vivientes que no se relaciona con nadie, ¿ya? Los demás tienen alguna relación con el mundo exterior, digamos, el mundo exterior es Quellón. Y ahí nos dimos cuenta que algo pasaba con Raín, ¿ya? Con Raín. Había un recelo tremendo hacia él y no se habló más en la navegación y todavía quedaban como 3 horas. Entonces era una cosa desconcertante. Bueno, después con el tiempo tú vas sabiendo todos los problemas que en el territorio habían con Raín, ¿ya? Es un ser, entre comillas, abominable para ellos, ¿ya? Para esta gente que está inserto en el pensamiento mágico, ¿ya? Y el modo de comportarse de Raín, su misterio humano, producía esa distancia con los tripulantes de la... Y el Raín, cuando tú pudiste enterarte de él, cuando pudiste como saber más cosas de él, siempre se habla de esta forma así como media, como que hablar por debajo de Raín, no decir muchas cosas de Raín. Sí, estos vivientes eran muy cautelosos. Primero porque eran recelosos de Raín. Raín tenía una fama de hombre fiero muy grande. Son recelosos y por lo mismo lo temen. Lo teman por su forma de ser, por haber optado, porque Raín es uno de los vivientes que no se relaciona con nadie, ¿ya? Los demás tienen alguna relación con el mundo exterior, digamos, el mundo exterior es Quellón, ¿ya? Porque allá van a vender sus pescados salados o porque venden algunas varas de madera, pero Raín no tenía ninguna relación con ellos. Pero nosotros lo vimos porque Raín a menudo iba muy cerca de nuestro campamento a buscar menta, ¿ya?
Que tú lo relatas acá en el libro, que era por su dolor de estómago. Su perenne dolor de estómago. Claro. La conjetura es que Raín tenía marea roja crónica. ¿Ya? Era un caso de marea roja crónica que existe. Y que él la tenía, ¿ya? Y pareciera que con eso se aliviaba. Una anécdota chiquitita. Una vez en un conchal que había ocupado Raín ocupó varios conchales dentro del fiordo. Encontré una cosita de remedios, ¿ya? Estas cositas de plástico que quedan después de que ¿Ya? te tomáis todos los paracetamol, ¿ya? Que se llamaba loperamida. ¿Ya? Ah, para el dolor de estómago. Sí, y después la encontré en un vademecum, ¿ya? Y también lo comprobé en el hospital de Castro, de que era uno de los primeros remedios que se daban para la marea roja crónica, ¿ya? Y no me cupo duda que él la portaba. Bueno, eso fueron encuentros con Raín de lejos, nosotros en nuestro campamento mirándolo y él cortando menta. Y también otra vez lo vi muy cerca de donde yo estaba pescando, remar a la cuadra de donde yo estaba. Era algo maravilloso porque Raín remaba de pie, ¿ya? Que se llama a la silga, ¿ya? Remaba de pie y se veía muy bello. En la proa de esta embarcación era un día de mucha calma, ¿ya? Y era, de verdad, era como, no sé si tú has visto alguna vez nadar a un coipo. No. Es la paz misma, es una cuestión de otro mundo, no lo podéis creer, ¿ya? El silencio con que nada, el perfil que tiene, el no moverse, el mirar así, sin dar vuelta la cabeza, pero que tú sabés que está mirando de reojo, ¿ya? Bueno, me tocó, porque el solcito no estaba, ¿sabes? Me tocó como una hora verlo remar y hacer unas maniobras por ahí, parece que estaba oteando marea para ver si podía pescar cholga. Eso era lo que comía Raín. ¿Por eso él tenía tantos gatos? Bueno, él tenía muchos gatos porque bueno, su casa, según otro viviente que estuvo ahí, dice que estaba llena de ratones. ¿Ya? Pero aquí en la historia se cuenta de los gatos como elementos para experimentar el poder de las cholgas con marea roja, ¿ya? Disculpa, en una parte él tiene estos gatos, claro, porque le da, cuando él cacha de que, como es tan conocedor del mar ahí, y de estos lugares, cuando cacha de las mareas rojas les da cholga a los gatos, y el que se muere es porque está con marea roja. Es porque están infectadas, claro. Eran como sus conejillos de India, ¿cierto? Sí. Y esa era la forma de él de sobrevivir a todo ese lugar. No, yo no creo que él lo haya hecho para salvarse él, ¿ah? ¿No? No. A él lo estaban persiguiendo desde años, la PDI. Lo perseguían desde años por crímenes que había cometido en Quellón. Y él tenía una estrategia secreta. Pero es que no puedo contar más porque... Pero quedamos aquí, vamos a hablar del libro. Bueno, pero es ¿cómo se llama? Es tan interesante el libro y es como... A mí me tocó estar en Quellón el año pasado. En Quellón, en Tepuhueico, en Castro, en Kemchi, en varias partes. Y al estar en esos lugares que uno va de vacaciones, pero yo como elijo ir de vacaciones en abril, donde no hay mucha gente, yo creo que se aprecia mejor el territorio. Y me acordaba precisamente de este libro que había leído. Y decía, chuta, Boldrini podría andar por acá para que nos contara, para ver el territorio. No, ustedes son los que tienen que observar. Sí, pero me acordaba de todas estas cosas que pasaban, ¿cierto? Y me quedé muy impresionado con la fuerza del mar que hay en ese lugar. Entonces era ¿Me estás hablando de qué lugar? ¿De Quellón? De Quellón. Ya, sí. Es curioso, ¿ah? Es curioso. Es curioso lo que observaste, porque el mar interior de Chiloé no es tempestuoso, ¿no?
es muy calmo, es un mar interior, es una laguna, una gran laguna. Ahora, claro, en tiempo de invierno hay unos vientos reinantes que son los del noroeste, ¿ya? Que allá le llaman travesía, que son muy bravos, y ahí hay que saber remar. Sí, tiene que ser porque, claro, como era en abril, y había llegado justo en el momento que hubo... por ahí, yo creo que por ahí están partiendo esos vientos. Claro. Y estaba ese misterio de Chiloé, siempre es un misterio. ¿A ti te tocó vivir ese misterio cuando estuviste allá en la isla San Pedro? Bueno, Chiloé es un misterio desde la palabra, ya desde la narración. No es distinto a otros lugares del sur de Chile en términos físico-geográficos. Sin embargo, tiene un habitante que es portador, ¿cierto?, de una memoria y de un imaginario, si lo queremos llamar así, de un mundo mítico, de una literatura oral fuerte y comprometida que te lo hace pensar como misterioso, ¿ya? Tiene una mitología que se va sabiendo y que va apareciendo a cada rato y que en realidad te lleva a pensar en el misterio que yace ahí, o que se expresa ahí. Que yace ahí no, porque tendría que estar muriéndose. Y no se muere. ¿Y por qué no se muere eso ahí en Chiloé? ¿Por qué no se muere en el territorio? No sé, la condición insular es fuerte. Es uno de los lugares que menos conecte tuvo con el Chile continental, ¿ya? Y mantuvo sus formas como era un lugar pobre. Los dejaron solos a los chilotes y entonces ellos se mantuvieron dentro de una vida tradicional en la que ellos tenían que ser protagonistas para poder vivir. Si no eran protagonistas, no vivían. Chiloé, recién en los 1900 lo empiezan a incorporar a planes nacionales, ¿ya? Empieza a ser igual al resto de Chile, en términos, no igual, pero se le ofrecen perspectivas económicas, ¿ya? Y mientras tanto se mantuvo solo, ya un mundo aparte, tradicional, ¿ya? Y que lo hace ser distinto hasta ahora, ¿no? Bueno, ahora ya se está equiparando, los chilotes han perdido su acento, van perdiendo el folclore, van perdiendo la vida tradicional desde la llegada de las salmoneras, ¿no? Y se está haciendo como otro lugar de Chile de cualquier parte. Pero a mí me sorprende, suponte, a mí me tocó, empecé a hacer una travesía, quiero recorrer la carretera austral, ¿ya? Y empecé desde Puerto Montt a recorrer la carretera austral y llegué hasta Chaitén. Y los chaiteninos, así se le debería llamar, se consideran chilotes. Porque está esta cuestión que tú dices desde Chiloé, pero también hay mucha gente que se siente muy identificado, claro, de alma con Chiloé. Hasta la gente de Angelmó, de Puerto Montt, de Maullín, de Carelmapu, gente de Calbuco, sobre todo de las Islas Guares, que están más tiradas al continente, se sienten chilotes porque, verdad, ese es el hinterland, ¿ya? En términos geográficos así se llama eso. Es gente, el chilote tiene siempre conecte con Chaitén, ¿ya? Y Chaitén no es una fundación jesuítica, ¿ya? Chaitén es algo que fue naciendo muy lentamente y se consolida como tal a finales del siglo XIX, con 2, 3, 4 familias, y que eran de Chiloé. Y los que van a poblar después Chaitén son chilotes, ¿ya? Como todo Angelmó, toda esa gente chilota, Calbuco, ¿ya? Porque ellos tienen una movilidad que la tenían ancestralmente, que es la movilidad chona, ¿no? Se movían de lugar en lugar, ¿ya? Te decía esto porque a mí me resultaba extraño de repente, porque me tocó estar en la isla Puluqui, ya, en Calbuco. Y a mí se me ocurrió decirle, pero ustedes son chilotes. No, decía, nosotros somos de Puluqui. Bueno. ¿Somos de qué? De Puluqui. Ya. Y ni siquiera se consideraban de Calbuco. Hay esta cuestión también. Pues que ahí, pero no generalicé. A lo mejor tipo tenía un humor tremendo. No, claro, a lo mejor fue esa gente con la que hablé, a lo mejor ahí.
Pero también hay esta cuestión, yo creo que el estar separado del continente te da una identidad así en el lugar. Y la gente que vive en las islas tiene una identidad, o sea... Más fuerte que la del chilote de la Isla Grande, sin duda. ¿Sí? Claro, claro. ¿Y es lo insular? Es la condición isleña, ¿no? Claro. Porque de Juan Fernández también... También de la Isla de Pascua también, claro. y eso que son polinésicos. Claro. Entonces ellos se consideran de ese lugar, ese es el lugar. Claro. La Isla de Pascua, Rapa Nui significa el ombligo del mundo. Claro. Mira. ¿Y Chiloé qué significa? Significa lugar de gaviotas. Ya. Chil es un onomatopéyico y hue es lugar. Lugar de gaviota. Así lo dijeron desde un principio, pero hay otras interpretaciones, pero más fumeque. Parece que esa es la firme. Oye, ¿y qué aparte de escuchar la historia de Raín, de don José Raín, qué más se puede, cómo se podría decir, conocer de Chiloé con este libro? Porque aquí no estamos hablando solamente de un personaje. Sí. Bueno, con este libro yo creo que se puede apuntar a cómo era el Chiloé premoderno. Pensemos en una modernidad chilota a partir de los años 60. Raín está ambientado, a pesar de que vive ahora, no es que esté ambientado, expresa muy bien al chilote antiguo, al chilote tradicional, ¿ya? Al chilote libertario, autónomo, ¿ya? A partir de la llegada del transistor en Chiloé cambió hasta el acento chilote. Se fueron incorporando nuevas palabras al vocabulario de Chiloé y se fueron dejando de lado los chilotismos, ¿ya? O las palabras huilliche que habían devenido en mestiza, ¿eh? Porque eran palabras entre huilliche y español. En el mundo de Raín y en el mundo de los vivientes todavía se conserva el Chiloé, digamos, clásico, el de antes de los 60. Y yo creo que si alguien que quiere saber más de eso, este es un buen libro como para meterse en ese mundo, en el mundo de una gran libertad. El problema y el dolor de Raín están en un mundo moderno que él no comprende. Él es un hombre que no es hermano del motor, a pesar de que tuvo unos motores, pero él fue un hombre a la vela, que anduvo a la vela. Entonces sus nociones del territorio, del hábitat que habita, son muy distintas a las de un hombre moderno. Él tiene otra visión del tiempo, le da otro valor a la palabra, le da otro valor a lo que podríamos llamar administrativo. Raín es un hombre que lo liquidan la aparición de las facturas, las boletas, las guías de entrega. Él no sabe de eso, no lo entiende. No entiende cuando llega a Quellón y le piden los papeles de carga, ¿ya? Esas cosas no las puede entender, ¿ya? Bueno, hay muchas cosas de la ciudad que no las entienden y lo ofuscan. Y desde ahí nace o viste su personalidad. Es un hombre fiero y todo eso lo molesta. Molesta vivir en este mundo en donde la palabra no valga. Él decía, yo voy a llevar 40 bolsas de cholga a tal parte, y las llevaba en un momento, ¿ya? Pero después habían contratos y él no sabe firmar, no sabe leer, ¿ya? Y también es un poco el caso de los demás, de los demás vivientes. Gente que opta por irse a vivir, no por turismo, a unos lugares apartados, sino porque ahí se sienten seres humanos, ¿ya? O sea, ahí ellos se sienten que lo que saben, lo saben, y basta para vivir, y sobra, ¿ya? Hay gente que mira el mar desde la orilla y sabe cómo va a estar,
sabe que en la punta Cogomó hay temporal, saben que por esa gaviota que viene allá, saben otra cosa. Entonces, este mundo tradicional les da una cantidad de elementos culturales que no tienen los otros, que ya lo perdieron, ¿ya? Los otros chilotes ya no lo tienen porque se metieron en la radio y perdieron sus tradiciones, se fueron a trabajar a la salmonera, ¿ya? Entonces, se fueron de su mundo tradicional y se podría decir casi que dejaron de ser chilotes, ¿ya? Porque el vivir en una geografía no te da autenticidad para reclamarla como la propia, ¿ya? Yo lo veo a mi nieto y todo, y que vienen a Santiago y yo digo, bueno, son santiaguinas. A mí me quedó dando mucha vuelta esta cuestión de los vivientes. Yo decía, en Chiloé, claro, uno podría encontrar incluso en el mismo Chiloé, en la ciudad, vivientes también, que tratan de resistir a ciertas cosas. Y me recordaba de un señor con el que hablé yo, que es se llamaba el señor Coliboro, de apellido Coliboro. Parece que es un apellido bien común en Chiloé. Sí. Y era un señor que tocaba acordeón y reparaba acordeones en Chonchi. Ah, ya, sí lo conozco. Sí. Ya, Que es pariente del señor que tiene un restaurante que se llama el Chilote Coliboro. Ya, sí, está en la cueca de Pavé. Exacto. Esto que es Coliboro, dice. Claro. Cantor bullicioso como los loros. Claro. Y claro, cuando yo visité su taller de acordeones, él también tenía sin decir nada, así como me vio, me dijo, usted es santiaguino. Sí. Y yo le dije, ¿pero por qué? Le dije, no, yo no soy santiaguino, traté como de engañarlo. Me dijo, no, si usted es santiaguino, porque anda apurado, me dijo. Sí, y además porque tú de haber hablado como habláis siempre, como metralleta, y eso, esa cosa en Chiloé la pillan al tiro. Sí. No, pero me resultó muy... Esta versión es santiaguina. Me resultó muy curioso porque yo creo que me han dicho 2 o 3 veces la misma observación. Una vez me la hicieron también en Coyhaique. Me dijo, se nota que usted es santiaguino porque anda apurado. Me dijo, acá no hay que apurarse porque no es así la cosa. Y yo corría de un lado a otro para que no se me cerrara un negocio a la 1 de la tarde. Me dijo, no, me dijo, acá usted pierde el tiempo si se apura. Claro, eso es un dicho patagónico. Claro. Entonces, me resultaba curioso eso. Entonces decía, claro, a lo mejor el mismo Chiloé es una tierra de vivientes, que incluso pueden estar viviendo en la ciudad, en estos pueblos, no sé cómo se llama, pueblo o ciudad más chica. Me traía a la memoria bueno, este yo señor, creo que tú tienes razón, o sea, si hilamos fino, el señor Coliboro, sí. Hay un ritmo, una manera de vivir que está más cercana a la naturaleza que la que nosotros tenemos, ¿cierto? Y que es la que nos hace no ser vivientes, ¿ya? Nosotros estamos bajo un aparato administrativo que nos cuenta, que nos hace censos, ¿cachai? Somos habitantes, güey. Tenemos que ver con el producto geográfico bruto. Que estamos en la estadística. Estamos en la estadística, claro. Pero el viviente es como un anhelo también, podría ser un anhelo de muchos y que no lo sabemos. No, yo no lo sé. No, o sea, yo lo único que sé es que los chilotes cada vez que creen ser más modernos, ¿ya? Y claro, viven dentro de una nostalgia y de unos ejemplos de vida de sus antepasados que hacen valorar cómo vivieron, pero de ahí a que tengan unos anhelos de ser vivientes, no. En eso pensaba en eso, de estos vivientes. Yo decía, puede que a lo mejor sea como un anhelo del... Sí, pero que sea un anhelo así masivo, no. No sé si es masivo, sí. Pero es como... Yo creo que hay mucha añoranza. En Chiloé hay, ¿cierto? Por darte un ejemplo, había gente que era muy pro mall de Castro y había otros que no. Entonces, esas serán tendencias, no sé. Pero hay gente que valora, por ejemplo, que hagan un puente sobre el Chacao. Sí. ¿Ya? Y hay otros que dicen que no. ¿Ya?
Y a los que dicen que no, muchos lo dicen porque perdería su condición de isla, que ellos piensan que eso les da valor territorial. Y los que dicen que sí, dicen que eso va a dar trabajo, y que es algo también bastante incierto, porque los que ocuparían esa isla son como las 6 industrias que hay en Chiloé nomás, ¿ya? Y sabemos quiénes son, ¿m? Y que en realidad son los que ocasionaron la pérdida de la vida tradicional. Pero luchar contra eso es una hueá horrible, pues es David contra Goliat. El capitalismo no es hueveo. Lo tenemos claro. Claro, ahora, claro. Entonces, es un tema antropológico el que tocaste, que es muy interesante, pero yo no podría estar diciendo las cosas son así o así. No podemos dar una certeza de eso. Es como esta observación que te digo yo, Sí. que en la medida que uno va leyendo este libro, como Raín, como el de los Chuchetas, como el del circo, ¿cierto? Van apareciendo cosas que uno siente que están, pero que nunca nadie te las ha dicho. Ese es el suelo americano. Claro. Es un suelo sin certezas, pero que existe. Claro. Y que lo amamos o que lo odiamos. Claro. Yo alguna vez me acuerdo haber contado en la escuela, en suelo americano, de mi abuelo peruano. Y que él, cuando se vino a vivir a Chile, no se fue a ninguna otra parte, sino que fue a la orilla de un cerro, que fue en la Pincoya, hacia arriba. Y vivía en el faldeo del cerro. Y él, a pesar de pertenecer a la ciudad, de estar, conservó toda su tradición como indio peruano. Y plantaba coca, y iba al cerro siempre. Él era de tradición andina. Claro. No era selvático. No. Entonces era como eso, que en todas partes puede haber un viviente. Que, a mí me parece bien. Que se resiste, que si bien tenés que estar viviendo en esta claro. estadística, ¿cierto? Ser parte de la estadística, pero en cierta forma tu corazón y tu alma te dice que debes resistir a eso y mantener lo tuyo, a pesar de que estés en la ciudad. Y que, bueno, alguna vez exagerábamos en suelo americano y decíamos en qué momento y dónde están esos peruanos que se sientan a la orilla de la catedral de Santiago. Sí, ¿te acuerdas? Y estaban en el Perú, acordábamos. Estaban ahí, ellos, donde estaban, estaba el Perú. Sí. Porque eran unos tipos de una integridad. Bueno, encontrar el libro, Raín, es imposible. Sí, eso es lo que dice Vidurraza. Pero parece que también es de verdad y es imposible encontrarlo. Es como... Es que es raro también, mira. Es del mano a mano, una cosa así. ¿Por qué eso? Bueno, Raín fueron 1000 ejemplares. Ya. ¿Qué es lo que hace un escritor como yo? O sea, yo soy escritor bien de orilla, medio viviente. ¿Ya? No es tampoco mi intención. Yo tengo una necesidad tremenda de escribir y no he pensado en sistemas editoriales ni en cómo comercializarlo. Mi maravilla es escribirlo. Entonces siempre he tenido problemas con editoriales, por cuanto ahí entramos en el plano de hablar de negocios, y a eso me niego. ¿Sabes? Ese es un Raín. Claro. Era un Raín, pues, o sea, no te... Entonces, claro, acostado porque los 1000 ejemplares que se hicieron alguna vez se acabaron, pues. Ya. Se acabaron y los libros chilenos tienen esa medida, más o menos van por los 1000, ya. Ayer hablábamos con un poeta joven que él tenía el pensamiento de que a Neruda no lo habían leído más de 100 chilenos. Y te daba unos muy buenos argumentos. Y puede ser, weón. Sí puede ser. Y a De Roca menos todavía. Claro. Lo leyeron menos gente. Hay casos tremendos. Entonces, no sé, pues es imposible encontrarlo, pero ahora salió esta nueva edición y ahí algunos que se quedaron sin tenerlo lo tendrán, pues. En algún momento. Claro, sí. Si lo van a comprar. Sí, no. Pero bueno, yo me quedo con incluso la portada y todo del primer
del primer tiraje que se hizo, Sí. ¿cierto? Porque además aparecen estas, ¿cómo se llama? Esto es parte de tu bitácora. Sí, eso yo lo tengo en algún cuaderno por ahí, la hice en un campamento de ahí. Porque, bueno, aparte de escribir libros, yo creo que alguna vez, si tomaras las bitácoras de Boldrini, tendrían una colección de libros para poder escribir y para hacer... Bueno, eso es lo que estoy... Ahora terminé este librito está listo para... Ah, ya. Terminó su novela última grande. corrección, claro. Novela. Y ese nació también pues, de mis bitácoras. Ya. Me puse a buscar todos los momentos desde el año 69, parece, 68, en que había navegado o que había tenido contacto con el mar desde el litoral y con gente del litoral, y partí desde Valparaíso y llegué hasta el mar de Drake, o sea, hasta Cabo de Horno, ¿ya? Contando historias de ahí, son un montón. Y claro, nacen de ir croqueando y observando y anotando cosas de las que vas viendo, ¿ya? ¿Y de dónde nace esto de tanta observación? Porque o sea, fue una de las cosas que a mí, por lo menos cuando estuvimos en la escuela, la que abrió mi cabeza para hacer cosas. Yo venía de otro, bueno, tú sabes más o menos mi historia, venía de una escuela más o menos cuadradita, ¿cierto? Yo también llegué así a Siloé en algún momento. Y era como muy raro todo lo que pasaba. Claro. La escuela de arquitectura era muy rara, para mí era muy raro. De que me hablaran de un poema, era muy raro, yo de verdad que todo lo encontraba muy raro. Claro, está en un mundo positivista o concreto. Claro, y yo creo que, mira, yo muchas veces lo he dicho, cuando yo terminé la escuela de arquitectura, y yo mi último examen y yo salí llorando, porque quería seguir estudiando, quería seguir aprendiendo, quería seguir haciendo cosas, ¿cachai? Y toda esa cuestión. Y como que me decían, hasta aquí llegaste, y ahora tenés que echarle para adelante solo. Bueno, a mí me parece algo parecido. Medio redundante. Pienso que mis mejores años de mi vida fueron los 12 años que estuve de profe en esa escuela, ¿ya? Y también sufrí cuando me fui, ¿ya? Aunque ya estaba como en los últimos estertores, pero igual, fue muy fructífero. Sí. Yo creo que igual marcó la vida de muchos, por lo menos a mí, como estudiante. Sí. Pero tengo la gran fortuna de tener dos hijas arquitectas. Con una de ellas que andábamos hace poquito acá, ¿se acuerda ella cuando estuvo acá contigo conversando en algún momento para aclararse la película de su proyecto de título para recibirse sí, más de una vez estuvo. Tuvo como y dos, ella se acordaba ahora cuando veníamos hablando de cómo se le hablaba del territorio, porque ella hizo un proyecto en Culimo, en la cuarta región arriba, en el embalse Culimo. Sí, el Valle del Quilimarí, claro, en el Valle del que lo remata. Exacto. Ahí hizo su proyecto. Y fue un proyecto muy bonito, y fue parte de las conversas que tuvo contigo. ¿Y ella le dice Culimo? Sí. Todo el mundo le dice Culimo. Sí, Sí. Todo el mundo le dice. Es que el Mo es como Ensenada. Pero es Mo. Y es muy bonito, porque ella aprendió esa parte de territorio precisamente en una conversación que tuvimos acá, me acuerdo. Y que quedó muy clara y pudo hacer su proyecto. Y eso nos dio pie a todos nosotros, a mí por lo menos, de esta cuestión. No, hay muchos compañeros tuyos que encuentran vital haber pasado por la escuela, aunque ahora no puedan aplicar todo lo que hubo ahí, porque lo que hubo ahí necesitaba desarrollarse desde un compromiso muy grande que esta sociedad no lo ofrece. Entonces tuvieron que irse en forma desesperada a trabajar en cualquier cosa, y generalmente encontraron pegas en donde la arquitectura del Arcis no aparecía. Es un poco como la arquitectura de la Católica de Valparaíso, claro, ¿cierto? Que les cuesta mucho ejercerlo, ya, sobre todo ellos que partieron desde la poesía y la palabra, claro, ¿no? Entonces,
tendrían que tener mandantes que fueran como ellos, ¿no? Eso es lo que pasa. Y cuesta. Claro. Yo ayer, claro, preparando este encuentro me empecé a buscar cosas de la escuela y encontré algunas revistas de suelo americano. Y donde hay trabajos que tú también escribiste ahí con los alumnos Claro. de estos viajes en un taller, un final de taller que se hizo en el Cerro Blanco. Sí. Muy bonito, que apareció en los cuadernos que escribió después en la B. Ya, Y ahí sí aparece me acuerdo el yo de trabajo. ese acto del Cerro Blanco. Sí. Era del taller del destino. Claro. Claro. Y este trabajo de la convergencia de las vertientes, que era muy bonito, o sea, a mí por lo menos era como, es como cuando lo logro ver de nuevo, a mí me sorprende de lo que yo aprendí, por esta cuestión que te decía de lo cuadrado que yo venía, pero también es como una añoranza de volver, así como... Pero eso lo podía hacer desde lo personal. Yo creo que lo hacemos ahora en la radio. Ah, ya. Lo estamos haciendo en la radio. Es como esta cuestión de no abandonar lo que creí, Claro. ¿cierto? Y cultivar los ideales. Claro, entonces, nosotros lo hemos tratado de hacer ahora en una radio comunitaria, ¿cierto? Transmitiendo para la zona norte de Santiago, porque vemos que ahí hay muchas cosas. Desde las esperanzas que se han perdido, pero que la gente cree que se han perdido, o porque se las dicen a cada rato, y nosotros hacemos esta otra cuestión contraria, decir, no, todavía no se ha perdido nada, todavía tenemos esperanza, todavía tenemos que hacer cosas, todavía nos queda no sobrevivir, incluso hemos tratado de alejar de nuestro léxico la palabra resistencia, porque encontramos que es una palabra que es muy víctima, es muy victimizante en la ciudad. Y es medio alienante también, ¿eh? Sí, pues. Entonces porque nosotros plantea una cosa de nunca acabar. Exacto. Decíamos con poner la mejilla y volver a poner la mejilla. Sí. Dijimos nosotros, no, basta de resistencia, vamos a hacer cosas. Y esa es pasar a la ofensiva, ¿cierto? Entonces nosotros desde la radio lo que pretendemos es eso. Y principalmente con la cuestión de la literatura. De que la literatura y todo esto que estamos haciendo no está lejos de la gente, que sí lo podemos hacer. ¿Cierto? Entonces por eso queríamos entrevistar a este tipo. Y nada, pues agradecer mucho la oportunidad que nos diste de venir a visitarte nuevamente. Algún día estaremos en el taller de madera de nuevo, haciendo alguna cosita. Y nada, y por los libros y por toda esta experiencia, yo creo que esto es un ratito de la vida de Raín, pero también de la vida de Boldrini. Y que podríamos estar horas y horas acá conversando. Así que nada, Gustavo, te agradezco mucho la deferencia y habernos dado este tiempo para... Y disculparnos que llegamos un poco tarde, pero no, la ciudad. Oye, no, yo también les agradezco. Me saca felizmente de mi ostracismo. Qué bueno. Y felizmente lo digo con sinceridad porque de verdad estas conversaciones me gustan. Entonces ustedes me traen un poco de alegría o bastante alegría, ¿cierto? Y que uno se da cuenta de que no está solo, que hay otros caminos, ¿no? Y otros caminantes que son cercanos a uno. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nada, terminamos y subiremos nuestra transmisión. Ya, y ahí sí me acuerdo yo